central nos dice que los cristianos aprenden a detectar la falsa doctrina, como ahorita decíamos, voy a poner ejemplo del perrito, cuando pone sus antenitas, sus orejitas atento, ¿verdad? Dice el Señor que los cristianos, o sea nosotros, vamos a aprender a detectar, esa persona me está echando mentiras porque la palabra del Señor no dice esto. Nomás está leyendo una parte, pero no está leyendo todo completo, ¿verdad? Entonces dice que nos va a enseñar a nosotros que aprendamos a detectar cuando nos vienen a enseñar algo que no es conforme a la palabra de Dios, conforme Dios te lo está diciendo. Muchas personas tuercen la palabra para beneficio de ellos mismos, para que haya más gente en la iglesia o para que a Él lo honren, y eso no debemos de hacer, porque toda la honra y toda la gloria es para el Señor, ¿verdad? Otros muchas veces lo utilizan, la palabra de Dios, para llenar sus bolsillos. ¿Cuánto no hemos sabido, verdad, de esos falsos profetas, falsos pastores, verdad, que en su momento sí conocieron a Dios y Dios los bendijo de una manera grande, pero después pusieron su mirada en las cosas materiales, en el dinero, mi hermano, y eso también desvió su corazón. Entonces nos dice que nosotros vamos a detectar rápidamente cuando se trata de una falsa doctrina a medida que somos instruidos, a medida que usted va a ser enseñado en la palabra de Dios. No es que alguien más venga y le enseñe otra doctrina, solamente hay una doctrina y esa la podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos ser instruidos? Pues por medio del Espíritu Santo también. El versículo clave, mi hermano, vamos a ir al libro de 2 de Timoteo 4:4. Dice el Señor en el nombre de Cristo Jesús: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los alumnos distinguirán entre la enseñanza verdadera y la falsa. Los alumnos desearán evitar las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Los alumnos fortalecerán la resistencia a las falsas enseñanzas. Las maravillosas descripciones en el libro de los Hechos después del día de Pentecostés podrían hacernos pensar que la iglesia primitiva era casi perfecta. Oraban, adoraban y comían juntos. Compartían para satisfacer las necesidades de todos y crecían a través de la enseñanza de los apóstoles y la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, el Nuevo Testamento también registra el hecho de que las falsas enseñanzas pronto se infiltraron en la iglesia, descarriando a muchos creyentes. Y eso es lo que Dios quiere evitar aquí en nosotros. Y conforme nosotros pasemos la palabra también a alguien más, porque nosotros también somos responsables, mi hermano, de que si alguien más llegue a desviarse por no darle una información correcta. Es como toda una cadenita. Si usted no es buen informado aquí en la casa de Dios, cuando usted vaya a su casa o vaya a su trabajo y usted quiere compartir las buenas nuevas, pues usted le va a compartir lo que le están enseñando aquí. Pero si en la casa de Dios no le estamos enseñando correctamente, pues usted tampoco le va a enseñar correctamente a la persona que Dios le está poniendo. Entonces no nada más nosotros somos responsables, sino usted también. Se fija, por eso es tan importante prestar atención a las Escrituras y a la manera en que nosotros estamos enseñando. Porque de esa manera que nosotros enseñamos, usted le va a pasar a su hijo, usted le va a enseñar a su esposo. Fíjate que hoy enseñaron esto en la iglesia y usted le va a empezar a explicar conforme a lo que usted aprendió, ¿verdad? Pero si le están enseñando una mala enseñanza, pues usted también le va a enseñar mal. Entonces todos verdaderamente seríamos responsables del futuro, de lo que Dios quiere hacer en esta nación o en este mundo, ¿verdad? Podemos llamarlo más extendido, porque Dios trajo la salvación para todo el mundo, no solamente aquí para Cotula, o no solamente para mi familia o para la de usted, la hizo para todos. Vamos a ir al libro de 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. La gran apostasía, dice en el título. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa apostatarán, mi hermano? Que se apartarán de la verdad. Fueron personas que conocieron la verdad, pero en su momento se apartaron de la verdad. Y luego nos dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo esto sabemos, mi hermano, quién está detrás de esto. Desde la creación, mi hermano, siempre ha estado el enemigo, Satanás,
tratando de destruir la creación de Dios. Dice el número 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, vamos a ir a Efesios 4:19. En el 18, fíjese lo que nos dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Volvemos para atrás a 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse. Ahí nos está dando un tipo de ejemplo, mi hermano, de una falsa doctrina. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo nos podemos llegar a abstener de alimentos sabiendo que Dios bendice los alimentos? Por eso Dios nos dice que tengamos cuidado de unas falsas enseñanzas, de la manera en que nos estamos enseñando. Aquí en nuestra Biblia de estudio nos dice que aunque han sido inspirados por espíritus malignos, los falsos maestros pretenden estar inspirados divinamente. Pretenden, mi hermano. Cuando son esos falsos maestros o falsos profetas, van a decir que el Espíritu Santo les dijo esto, o Dios me dijo esto. Y usted va a decir, pues Dios le está diciendo, ¿verdad? Porque usted le va a creer. Pero nos dice, al abandonar la palabra de Dios se han vuelto insensibles a la verdad espiritual. ¿Cómo los vamos a detectar, mi hermano? Pues Dios nos dice que por sus obras vamos a conocer si verdaderamente son hijos de Dios o son hijos del diablo. Por sus frutos, en la manera en que se conducen, porque nosotros nos podemos llenar la cabeza de sabiduría de la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no dejamos que transforme nuestras mentes y nuestras vidas, mi hermano, vamos a ser como ese metal que solamente resuena, que solamente hace ruido y solamente pretende decir la verdad. Sí está diciendo la verdad, pero en su interior, en sus hechos, mi hermano, dice todo lo contrario. Al igual que en los tiempos de Timoteo, estamos viviendo en una era de engaño. Por eso le digo, a veces cuando nos va todo bien en la vida, ignoramos que el enemigo ahí está, engañando, tratando de engañar primeramente a los que ya recibieron a Cristo, primeramente a los que estamos aquí en la casa de Dios. Es a los primeros que quiere desanimar, que quiere descarriarlos, como león, como lobo rapaz, ¿verdad? Que se quiere meter al rebaño para robarse a las ovejas. Bueno, así es el enemigo. Está tratando de infiltrarse en las iglesias para torcer la palabra y a ti para hacerte pretender que estás viviendo en santidad sabiendo que no lo estás haciendo. Porque estamos haciendo lo mismo que hacíamos en nuestra vida vieja. Si Dios nos dice que cuando Cristo está en nuestra vida las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, entonces, ¿cómo podemos decir que estamos en Cristo y estamos practicando la maldad? Ahí se destapa todo, mi hermano. El Espíritu Santo llevó a Pablo a emitir claras advertencias al pueblo de Dios sobre esta realidad. Es una realidad que estamos viviendo. Y cuando miramos a nuestro alrededor podemos ver por qué. Los detalles del engaño pueden ser diferentes en el siglo XXI, pero la fuente, mi hermano, esencial es la misma. La fuente, el principal que produce todo este mal, sabemos que es Satanás. Jesús lo llamó el padre de mentira. Vamos a ir al libro de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Por eso es tan importante, mi hermano, que usted y yo nos plantemos en la roca que es Cristo Jesús y practiquemos, hagamos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, el andar en la verdad. Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De él proviene, mi hermano, la hipocresía, porque la hipocresía viene siendo una persona que solamente actúa, pero sus hechos dicen otra cosa. Usted dice, oye, ahorita me enseñó que es una persona, y de rato cuando se voltea está haciendo obras que no son correspondientes a un cristiano. A un cristiano es un nacido de Dios, un hijo de Dios, que practica y hace la verdad. Y no solamente es practicarla como algo que dices tú tengo que hacer, sino es algo que ya por naturaleza, que tu ser, que tu interior más bien, el Espíritu Santo que está en ti te hace hacerlas por naturaleza. Ya no es la naturaleza del viejo hombre como cuando nacimos del pecado. Cuando nacimos en Cristo, esa naturaleza queda sepultada cuando usted recibió el bautismo, mi hermano. Tendría que estar ahí sepultado el viejo hombre. Ese nacimiento del pecado debería estar sepultado juntamente con todo nuestro pasado que hicimos que no fue correcto. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, cuando usted recibe el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, mi hermano, esa naturaleza del Espíritu Santo tendría que salir de usted. ¿Por qué va a salir? Entre usted más busque a Dios, entre usted más adientre, más desee, mi hermano, ser como Cristo. Usted no va a tener necesidad de verse como forzado a hacer las cosas, como diciendo, pues Dios me dice que tengo que amar a mi enemigo. ¿Sí me explico? Se miraría como algo forzado, como una carga. Por eso Dios nos dice, ligera es mi carga, porque las obras las va a hacer el Espíritu Santo, las va a hacer Él por medio de usted. Por eso decimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque ahora las cosas que hago, las hago en espíritu, en el Espíritu Santo, ya no las hago en carne. Espero que me esté explicando yo, y pueda entenderlo usted. Primera de Timoteo 6, del 3 al 6. Es un estudio muy bueno, mi hermano, pero también muy extenso. Espero terminarlo a tiempo. Primera de Timoteo 6, del 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Primera de Timoteo 6, 3. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vamos al libro de Hebreos 13, 15. Allá adelantito. Hebreos 13, 5. ¿A qué se refiere el Señor con pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento? Nos dice el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué lo dice el Señor esto, mi hermano? Porque no siempre vamos a estar bien, podemos llamarlo así, económicamente. Pablo nos enseñaba que él era contento en la escasez y en la abundancia. Él sabía vivir, porque confiado en la escasez y en la abundancia. ¿Por qué? Porque sabía que su Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y como Padre Todopoderoso, pues también estaba al pendiente de su Hijo. Mientras que usted haga la voluntad del Padre, mi hermano, los ojos de Dios siempre van a estar sobre usted. Dios nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué nos dice el Señor? Mientras que tú te ocupes de la voluntad, de hacer la voluntad del Padre, Él se va a encargar de tu familia, Él se va a encargar de tus finanzas,
Él se va a encargar de tus sentimientos, de tu vida espiritual. Él se va a encargar de todo esto, de tu cansancio, de todo, mi hermano. De todo de ti y de todo lo que te rodea. De toda tu familia, Él se va a encargar. Aun cuando no lo miramos así, Él está allí. Él está al pendiente. Y solamente nos pide, confía, yo aquí estoy. Mientras que tú respires, es como ese aire, ¿verdad?, que no miramos. Sabemos que allí está porque lo podemos sentir, lo podemos respirar. Incluso cuando viene un aire fuerte, podemos sentir el viento, ¿verdad? Sabemos que allí está. Así es Jesús. Dios ahí está. En que más lo necesitamos, el Señor más está ahí contigo. Dios es bueno, mi hermano. Dios es maravilloso. Segunda de Timoteo 4. Del 1 al 2. ¿Qué nos dice el Señor? Prepárate. Te encarezco delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que pone como testigo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué nos dice el Señor? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, mi hermano. Nunca te apartes de la doctrina, nunca te apartes de la palabra de Dios, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a sus propios deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero luego Dios nos dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, nos dice el Señor. Redarguir, mi hermano, a las personas bajo su, significa corregir. Cuando Dios nos habla que redarguye, significa que corrijamos, o que también nos dejemos corregir también con la palabra, porque es recíproca la enseñanza. No solamente nosotros como maestros vamos a enseñar a corregir a lo que está mal, sino también cuando nosotros estemos de aquel lado, tenemos que dejar que la palabra nos corrija también a nosotros. Reprender se refiere a advertir, como lo estamos haciendo ahorita, advertir y amonestar a las personas que no responden a ser corregidas. A exhortar significa animar, alentarnos los unos a los otros, que sabemos que las luchas que estamos pasando, un ejemplo, que las luchas que estamos pasando no se comparan con el reino venidero que nos prepara el Señor allá en el cielo. Y eso nos debe también motivar. Cuando vemos a alguien que está pasando dificultad, dile, ánimo mi hermano, que la esperanza está en el Señor. Y si nos vamos con enfermedad, porque Dios no es su voluntad de sanarnos, pudiéndolo decir así, aquí en la tierra, pues cuando estemos en el cielo, no va a haber ningún dolor de nuestro cuerpo. Va a ser todo gozo, toda felicidad, toda plenitud allá juntamente con Él. Entonces soportamos las aflicciones por amor a Dios, por amor a lo que también nos espera. Primeramente estar juntamente con el Señor Jesucristo. Y después, pues qué bonito, ¿verdad?, de entrar al lugar perfecto. ¿Cómo se puede imaginar usted? Si usted se goza cuando va al mar y mira todo ese no sé cómo se diga, fauna, o no sé cómo se diga, todas esas plantas, esos animales coloridos, ese mar hermoso, cuando usted lo llega a mirar y usted dice, qué hermosa creación hizo el Señor. Bueno, no se compara, mi hermano, porque este mundo ya está corruptido, ¿se dice la palabra? Y donde está el Señor, no, todo es perfecto, mi hermano. Y eso nos motiva también a seguir adelante, a hacer oídos sordos a las palabras negativas que el enemigo a veces viene y te inyecta. Tapa tus oídos y dirige tu mirada al Señor. Y de Él está la esperanza, en Él está la esperanza. Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Segunda de Timoteo 4, 3 al 5. Eso lo leímos ya. Tito 3, del 8 al 9. Adelantito de 2 de Timoteo.
3, 8 al 9. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El hacer la voluntad de Dios, mi hermano, es bueno y beneficioso para nuestras vidas y para nuestra descendencia. Dice el 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Cuántas personas no conocemos que quieren enaltecerse ellas mismas por su sabiduría que Dios les ha dado, el retenimiento de palabra, y se pone a discutir usted y con unos a otros queriendo tener la razón sobre genealogías, sobre quién fue primero, de quién fue la descendencia? Sí, puede ser importante, sí es importante, no que puede ser, sí es importante porque está escrito aquí. Pero Dios nos dice, evita esas peleas, porque la pelea no viene de Dios. Principalmente Dios es, el Espíritu de Dios controla nuestro ser, que no nos deja estar en contra de nuestro hermano, ni mucho menos hacer una pelea, iniciar una pelea, ni siquiera continuar una pelea. Entonces por eso Dios nos dice que evitemos esas discusiones con esas personas que quieren ellos mismos sobresalir por orgullo, por ser alguien. ¿Sí me explico? Dice, y discusiones acerca de la ley. La palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios es vida. Vida para ti, para tu ser, para tu mente, para tu ser, para tu cuerpo. Es medicina para todo tu cuerpo, nos dice en el libro de Proverbios. Entonces la palabra de Dios no es para pelear, no es para discutir, no es para decir quién tiene la razón. La palabra de Dios nos trae aliento, nos trae medicina, como ahorita lo hablábamos, nos trae paz, nos trae esa, ¿cómo le diré? Ese ánimo, ese aliento de seguir adelante con el Señor. No es para discutir. Y luego nos dice el Señor, porque son vanas y sin provecho. Nada bueno, mi hermano, va a salir de una discusión de saber quién tiene la verdad o quién sabe más que Dios. ¿A quién le ha dado más el Señor? No, porque Dios no nos ha puesto que hagamos esto en la casa de Dios. Y si alguien se para enfrente, tampoco decir cuando estamos sentados, ay, ese salmo ya me lo sé, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en el error. Pues evítalos. Y si estamos cayendo, pues reprende ese espíritu que te está soplando en el oído. Porque estamos aquí para alimentarnos unos a otros, no para decir quién sabe más y quién sabe menos, o quién predica mejor que otro. No, el Espíritu es el mismo, el Espíritu de Dios es el mismo, que nos trae esa palabra a nosotros. La mejor estrategia para lidiar con la herejía es aprender a identificarla y luego alejarse de ella por completo, nos dice el Señor. Falsos maestros, Tito 3, 10 y 11, ahí adelantito. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo le estaba diciendo en el libro que cuando en la iglesia, ¿verdad?, en ese tiempo, hubiera hombres de esta descripción, nos dice que al hombre que cause divisiones en la iglesia, después de una y otra amonestación, que lo desechara. Fíjese, qué tremendo, mi hermano, cuando entre la iglesia llegue a ver, esperemos en Dios que no, pero Dios nos está advirtiendo de que puede pasar en la casa de Dios. Como pastor, nuestro hermano Magaña, su pastor Magaña, él tiene que estar siempre bien alerta, como ahorita que estoy dando la enseñanza de este servicio, de este día. Él tiene que estar bien alerta, escudriñando y meditando en qué estoy hablando, si verdaderamente me estoy apegando a lo que Dios nos está diciendo. ¿Me explico? Porque si yo llegase a traer una doctrina diferente a la que Dios nos instruye en su palabra, Él tiene que tomar medidas conmigo o con los hermanos que traen la palabra y hablarnos aparte y decirnos, oye, esto que hablaste no va conforme a la ley de Dios, o no va conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Nos está amonestando, nos está llamando la atención, no hiciste bien. Pero también con la palabra, con paciencia y mansedumbre, ¿verdad? Como lo es el Señor.
Porque Dios no quiere que nadie se pierda, y ese mismo sentir lo tiene que tener nuestro pastor, y también lo tenemos que tener nosotros, inclusive usted también. No queremos que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esa misma razón el Señor Jesucristo ha tardado en venir aquí al mundo, con este propósito, porque Él quiere que toda su creación esté juntamente con Él, porque Él fue creación de Él, fue lo más preciado que Dios hizo, y Él quiere que todos procedamos a arrepentirnos de lo que estamos haciendo o lo que ya dejamos de hacer. Qué bueno, pero si todavía hay rasgos de lo que estamos haciendo está mal, pues desecharlo, dice el Señor. Entonces en el 10 nos dice que al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, que sea desechado, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Él mismo, mi hermano, por sus propias decisiones está siendo condenado por no andar en la verdad, porque se ha torcido. Y como lo hablábamos ahorita, muchos de ellos, poniendo ejemplo, se han desviado por causa del dinero, porque son iglesias muy grandes, inclusive también en las chiquitas, mi hermano, ha pasado de que el pastor o lo que está al cargo del tesorero se llena sus bolsillos porque pues, la tentación y el amor al dinero desvió su corazón de Dios. Y por causa de ellos mismos se han condenado por lo que han hecho. Pero Dios nos sigue dando la oportunidad de voltear otra vez y decir, oye, esto estoy haciendo mal. Me conviene a mí seguir los pasos de Cristo. Volverme a la senda antigua. No sé si han escuchado mucho eso. Vuélvete a la senda antigua. Vuélvete al camino por el cual fuiste instruido. Dejando a un lado las falsas enseñanzas. Las instrucciones de Pablo son similares al modelo que dio Jesús para encarar a un hermano o hermana que ha pecado. Y eso lo vamos a mirar en el libro de Mateo. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No nos dice el Señor que hables a escondidas de Él y murmurando que lo que Él hizo estuvo mal. No, Dios nos dice que hablemos con Él en privado, ¿verdad? Para que si te oyere, o sea, tú vas a hablar con esa persona con la intención de que esa persona sea corregida, ¿verdad? Con la verdad y con la esperanza, dice el Señor, por si lo ganamos. O sea, si esa persona se está desviando, habla con él en privado y trata con la enseñanza y con paciencia y con amor, traerlo nuevamente al buen camino de Dios. Mas el 16 nos dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En el libro de Tito nos dice que lo desecháramos, mi hermano, pero tenerlo como gentil es tenerlo como una persona que ignora la palabra de Dios, que ignora la verdad. Pero eso no significa que va a ser despreciado. En muchos lugares cierran las puertas de la iglesia y ya no más le dan lugar. Dios nos dice que dejemos crecer la cizaña con el trigo, porque Él se va a encargar que en el tiempo final, Él se va a encargar de apartar el trigo de la cizaña. Si ustedes se acuerdan de esa parte de la palabra, dice que la cizaña va a ser echado al fuego para ser quemado. No es nuestro trabajo correrlo de la iglesia, mi hermano. No lo vas a poder poner aquí enfrente a participar de lo sagrado de Dios. ¿Me explico? Pero lo vas a tener con la esperanza en oración, porque nos va a costar a nosotros. Por eso Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros y que llevemos nuestras cargas los unos a los otros. Y que si esa persona cayó en tentación, no lo juzgues conforme a lo que tú estás haciendo, porque tú también puedes llegar a caer. Por eso Dios nos dice
que nos amemos unos a los otros y que pongamos el amor principal, mi hermano, el principal motivo, el amor hacia ese hermano que está haciendo mal, y que doblemos rodilla intercediendo por el alma de esa persona. Pero en su tiempo, nuestro pastor va a tener el trabajo de tener que sentarlo y decir, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal. No te puedo poner a enseñar porque te estás desviando de la verdad. Esos son el trabajo de lo que Dios nos está hablando que hagamos. Porque nosotros no tenemos el derecho de juzgar a las personas. Ese es el trabajo de Dios. Y menos de condenar a una persona. Ese es trabajo de Dios. Pero sí tenemos que tener un respeto a la casa de Dios. Por eso nuestro pastor tiene que estar bien cerquita, y podemos llamarlo así, bien cerquita, como Moisés, bien cerquita, como cuando Moisés hablaba con Dios. Solamente Dios le permitía hablar con Moisés. Y Moisés traía el alimento al pueblo. Podemos ponerlo como ejemplo. Jesús muestra el procedimiento adecuado para disciplina y corregir a un creyente. Primeramente hay que privarlo a esa persona que está haciendo mal, después ante testigos y finalmente ante la iglesia, con la esperanza, mi hermano, que esa persona recapacite y vuelva a la senda antigua, vuelva a la sana doctrina. Vamos a terminar ya. La mejor defensa contra el error y la falsedad es la completa saturación en la verdad de la palabra de Dios. Además de aprender y conocer la verdad, también debemos vivir la verdad. Y con eso cerramos. Dios me los bendiga.